No lo graben, porque, ay, espérate, luego, ay, hombre, luego parece que tienes el dedo ahí en el de grabar. Es que sí lo tengo en el de grabar. Está bueno, pues, vamos a empezar. Una disculpa. Vamos, vamos a orar, ¿vale? Sí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos permites hacer uso de este medio, Señor, para poder saludarnos, para poder vernos una semana más. Te pedimos, Señor, por favor, que perdones nuestro pecado. Es importante, Señor, que limpies nuestra mente para que podamos entender tu palabra. Por favor, Señor, regálanos unos momentos donde el sueño o el cansancio se vaya y podamos disfrutar el conocerte. Porque eso es lo más importante en nuestra vida, Señor, el conocerte y el disfrutar de ti. Y mm, normalmente las actividades, Señor, nos llevan a distraernos de nuestro propósito principal, Señor. Pero permítenos que en este momento haya gozo, alegría, deleite, exhortación, confrontación, ánimo, motivación en nuestro ser, Señor. Consuelo, esperanza en ti, Señor, y en el conocerte, y que tu palabra, Señor, satisfaga nuestra alma y que tu Espíritu Santo, Señor, crezca en nosotros. Ayúdanos a menguar, Señor, para que crezcas tú. Nos ponemos en tus manos, dirige nuestros pensamientos, dirige todo lo que hemos de escuchar y de hablar, Señor. Que todo te glorifique a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si me escuché o no. Voy a cambiar de... Sí, sí te escuchaste. Muy bien. Ya me trabé. ¿Me ayudas a compartir el, el PDF, por favor, Fernando? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, Sí. Gracias, muchas gracias, gracias, gracias. Nos quedamos en... ¿Crees que le puedes dar un poquito más de zoom, Fernando? Un 230, 250 está bien, sí. Muy bien, vamos a leer el descubrimiento de la esencia del ser humano. Así es como lo plasma el escritor. Carla, ¿nos ayudas a leer, por favor? Sí. El descubrimiento de la esencia del ser humano. Y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Salmos 45:11. Para el estudiante diligente, la Biblia es un libro extraordinario por su coherencia. El énfasis y la sustancia de la Biblia son inquebrantables en su enseñanza. Dios creó al hombre para que lo adorase. Ese Dios, que no necesita nada y que está completo en sí mismo, desea tener adoradores a pesar de todo. Dios, en su naturaleza, no desea tener adoradores a pesar de todo. Ay, perdón, no, perdón. Dios en su naturaleza no creada es autosuficiente y no carece de nada, pero sin embargo busca que el hombre creado a su imagen lo adore. Esto representa un oxímoron espiritual. Oxímoron espiritual. El creador necesita a la criatura. Perdón, lo voy a leer. El creador necesita a la criatura. Sobre esta verdad debemos edificar.
Dios hizo todas las cosas con un propósito. Su propósito supremo al crear al hombre fue el de tener a alguien capaz de adorarlo y satisfacer su corazón de una forma correcta y suficiente. El hombre cayó a consecuencia del pecado y ahora es incapaz de llevar a cabo su propósito señalado cuando fue creado. Es como una nube sin lluvia, no da agua. Es como un sol que no da calor, como una estrella que no da luz, como un árbol que ya no da fruto. Es como un pájaro que no canta, como una arpa silenciosa que ya no ofrece su música. Este es el anhelo en el corazón de Dios, un abismo que llama a otro abismo. La Biblia insiste en que cuando venga nuestro Señor será admirado, será glorificado en los santos y admirado en todos los creyentes. Vemos que habrá glorificación y admiración, y el Señor vendrá para recibir eso. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Sí, gracias. Ayúdame, Neri, por favor, ayúdanos. Sí. Al diablo le gustaría decirle a nuestras mentes incrédulas que Dios no desea en especial esa adoración que le debemos. Satanás quiere que creamos que al Señor no le interesa nuestra adoración, pero la verdad es lo contrario. Dios quiere que el hombre lo adore, y solo el hombre redimido puede adorarlo de manera aceptable. No somos hijos no deseados. Dios desea ardientemente nuestra comunión. Porque si no, cuando Adán pecó y rompió su comunión con Dios, él vino en medio del frescor del día y, cuando no lo encontró, lo llamó: Adán, ¿dónde estás? Era Dios que buscaba comunión con Adán, quien había pecado y por su rebelión la había roto. El arpa en el interior de Adán había roto sus cuerdas y su voz se le atascó en la garganta. Dios nos ha ordenado que lo adoremos, y si se da usted cuenta, en el Salmo 45:11 dice: Y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Dios encuentra en nosotros algo que puso en nuestro ser para complacerlo. Esa hermosura pertenece a Dios. Esto es bastante opuesto a lo que suele oírse en los púlpitos de las iglesias evangélicas. No solo Dios quiere que el hombre le adore, sino que éste, aun en su estado caído, tiene dentro de él algo que intenta responderle a Dios, aunque no lo logra. Hasta ahí, gracias. Dentro de estos párrafos que acaba de leer Neri, hay algo que es muy interesante. Si regresamos al primer párrafo de la página 50, si no me equivoco, así es. Perdón, el segundo párrafo de la página 50 de lo que acaba de leer Neri dice que el diablo le gusta decirle a nuestras mentes incrédulas que no tenemos que adorar al Señor. Pero, bueno, la verdad es todo lo contrario. Y ya lo habíamos mencionado anteriormente, y aquí viene en este párrafo, habíamos mencionado anteriormente, perdón, que solamente hay una manera en la que nosotros podemos, o una condición en la que verdaderamente podemos adorar a Dios. ¿Cuál es esa condición indispensable o esa condición necesaria, la cual no debe de pasar por alto para que nosotros podamos adorar a Dios? Es pregunta libre, abierta. ¿Cuál es esa condición indispensable para que nosotros podamos adorar a Dios y nuestra adoración sea aceptable? Estás muteado, Fer, por eso no te veo mover la boca, pero no te escucho. Perdón, Elías, si no me equivoco, es el nuevo nacimiento, ¿no? Aunque podamos hacer como el exterior que adoramos, pues si no hemos nacido de nuevo, pues no estamos adorando realmente a Dios. Ok, muy bien. Así es, sí, las personas, o mejor dicho, el hombre redimido, ¿no? Permítanme, por favor.
Así es, solamente el hombre redimido o la condición indispensable que Dios nos manda, ¿cuál es? Bueno, pues que seamos redimidos, ¿no? La redención. Un hombre no redimido no puede adorar a Dios. Y claro, dentro de la redención viene el nuevo nacimiento. Continuando en el siguiente párrafo, el escritor menciona algo bien interesante sobre el deseo de que nosotros adoráramos a Dios, y no sé si lo habían pensado, pero quise detenerme porque quiero que lo observen. En Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, la pregunta está bien fácil, ¿eh? ¿Quién buscó a quién? ¿Adán y Eva buscaron a Dios o Dios buscó a Adán y a Eva? Dios buscó a Adán. ¿Mandé? Dios los buscó a ellos. Dios los buscó a ellos, exactamente. Ahora quiero hacerles otra pregunta para nosotros. David, Arabelia, Neri, Jacqueline, Daniel y no sé quién más está por acá, Daniel, Emanuel. Ayúdenme con esta pregunta, quien la pueda, quien la entienda. ¿Nosotros buscamos a Dios? Cuando nosotros conocimos a Dios es porque nosotros lo buscamos. ¿Qué piensan ustedes? Sí, no, ¿por qué? Sí, sí, ¿por qué? No, no, ¿por qué? Si alguien me ayuda, por favor, nada más quítele el mute a su cámara. Dios nos busca siempre para poder adorarlo. Porque en la Biblia primero habla de Adán, buscó a Elías, bueno, buscó a varios. Entonces él siempre va a buscar a lo que creó, a su criatura, para que lo adore. Mm, Nada más. Y entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye y nos guía para buscar al Señor, pero es el Espíritu Santo de Dios que nos hace sentir, nos hace hacer. Amén. No sé si soy yo, pero no escucho nada. Perdón, David. Hermana Luz, ¿sí escuchó lo que dijo el hermano Benny? Sí, hasta el hermano Benny, sí. Ok, va. Va de nuevo, perdón, tenía mi micrófono silenciado, pero ya lo quité. David, pregunta, va otra vez. No sé si me escucharon o no, pero lo voy a volver a repetir. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Nosotros buscamos a Dios, Dios nos busca. Si nosotros buscamos a Dios, porque es cómo me doy cuenta que yo lo busco. Si Dios nos busca, ¿cómo es? El hermano venía acá a decir algo muy interesante y ahorita voy a ahondar un poquito en eso, pero primero quisiera saber la perspectiva de cada uno de ustedes o de los que quieran participar. ¿Sí me escucharon? No sé si me escucharon o no. Sí. Yo creo que definitivamente Dios nos busca porque siempre tiene personas a nuestro alrededor que
que las pone, ¿no? Para incitarnos o como dice el hermano Benny, que haga que el Espíritu Santo nos invite a ir, ¿no? A su presencia, a conocerlo. Y al menos en lo personal a mí me buscó y a mí sí me puso a gente a mi alrededor para buscarme, ¿no? Y yo hacerle, pues ir a su invitación. Ok, muy bien. David Ramírez, si me escuchas, quiero escuchar tu opinión, por favor. Pues ahora sí, digo que él nos busca. Él pone, ya sea como dice la hermana Lulú, a personas o mueve los medios para que podamos, para que él pueda llegar a nosotros o mediante su Espíritu Santo, porque realmente uno como persona o como ser humano no, no lo busca. No, él es el que busca realmente a sus hijos. Ok, muy bien, interesante. ¿Puedo opinar? Sí, por favor, Carla, claro que sí. Definitivamente yo creo que Él es el que nos busca, tanto así que en un principio mandó a su Hijo, ¿no? Jesucristo, para que nosotros pudiéramos volver a tener pues relación. Y sí, como mencionan los hermanos, creo que concuerdo con ellos, es que el Señor pone los medios, ¿no? Para que al final de cuentas podamos verlo, conocerlo. Sin embargo, también creo que lleva a otra parte, digo, el Espíritu el Espíritu Santo está en nosotros, pero también nosotros tenemos que esforzarnos por no ahogar pues ese llamado, ¿no? Al que hemos sido, no lo sé. Muy bien. Dani, ¿tú qué piensas? Dani, Madaí. Yo pienso que Dios no nos escogió, dice la nos escogió Perdón, Madaí, perdón. Bueno, no sé si soy yo, pero te escucho como muy, no muy clara, muy lejos. No sé si te puedas acercar o algo así. Ok. Te decía que yo pienso que Dios no nos busca, aunque ya fuimos escogidos, porque dice la en Efesios, si no me recuerdo, ¿no? En 4, dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de que todo fuese creado, Dios nos escogió para que fuéramos hijos suyos. Y no es como que nosotros decidamos seguir a Cristo, buscar a Cristo, y que no nazca de nuestro ser, sino que Dios, desde antes de que nosotros naciéramos, nos escogió para ser hijos suyos. Entonces, creo que esa es mi opinión al respecto. Ok, muy bien. Dani, tu opinión. Yo también estoy de acuerdo con mi hermana que Dios ya nos escogió, de que ya no es que nos haya buscado al instante, sino que Dios ya tenía predestinado desde antes de que naciéramos creer en Él y hacer sus propósitos, porque Él tiene un propósito para nosotros y no es como que al instante lo hizo, sino que ya todo lo tiene diseñado y todo ya lo tiene bien predestinado. Ok, muy interesante el tema que ustedes mencionan y me hace que me surja una pregunta y quiero hacérselas. Entonces, en esa predestinación que Dios ha hecho, ¿de qué manera es que tú lo conoces? ¿Tú te acercas a Él para conocerlo o Él se acerca a ti para que tú lo conozcas?
Él se acerca a nosotros para que lo conozcamos. Muy bien, Madaí, ¿tú qué piensas al respecto? Yo creo que es ambas partes, tanto él, bueno, hablando tanto Dios como que se acerca a nosotros, pero tanto nosotros nos debemos acercar a él, como que Ok, debe haber. muy bien. Pero la primera iniciativa, ¿en quién está? ¿En ti o en él? Dios, ¿Mandé? Dios. Excelente, así es. Vamos rápido, solo quiero reforzar, o sea, no es examen, muchachos, quiero que vayan conmigo rápido a Romanos. Bueno, antes de ir a Romanos, vamos a ir al Salmo 53, por favor. No, perdón, Salmo 14, Salmos 14, Salmos 14, versículo 1, 2 y 3, ahí en sus Biblias, por favor. ¿Puedo? No, sí, por supuesto. 1, 2 y 3, ¿correcto? Salmo 14, 1, 2 y 3, así es. Va que va. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ok, entonces, ¿qué dice el Salmo 14, versículo 1? Pues si uno que el necio en su corazón dice que no hay Dios, que no hay quien haga lo bueno, que Jehová mira desde los cielos, versículo 2, sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien entendido que buscara a Dios. Pero la conclusión es que, pues que nadie busca a Dios. De hecho, dice el versículo 3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si entendemos este contexto, hacer lo bueno es buscar a Dios. Ese es lo primero, bueno, que la mejor instancia o el primer bien que alguien pudiera hacer es buscar a Dios. El primer bien que alguien puede hacer no es ayudarle a su mamá en la casa, no es ir al templo. El primer bien es buscar a Dios. El primer bien no es servir en la alabanza, no es darle de comer a los pobres o visitar a los enfermos. El primer bien es buscar a Dios. Pero, según esta radiografía que el Señor hace en Salmos, dice que el hombre no busca a Dios. Pero esto lo vuelve a repetir en el Salmo 53. Vamos al Salmo 53. Es muy parecido a lo que dice. Ayúdame a leerlo, Neri, por favor. Sí. ¿Igual del 1 al 3? Sí, ¿verdad? Del 1 al 340. No, sí, al 2 está bien. Al 1 al 3 también está bien, gracias. Ok. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Muy bien, volvemos a ver lo mismo, ¿verdad? No hay quien haga lo bueno. ¿Qué es hacer lo bueno? Buscar a Dios. Pero dice Dios, no hay quien lo busque. Ahora, eso fue en el año no sé cuántos antes de Cristo, que se escribió el libro de Salmos por el rey David. Pero quiero que viajemos rápido al libro de Romanos. Vamos rápido, vamos después de Cristo y vamos a ir a Romanos. Romanos capítulo 3. Otra vez Dios desde el cielo viendo a los hombres. Emanuel, ayúdame. Romanos 3, versículo 10, 11 y 12. Romanos 3, versículos 10, 11 y 12.
Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, otra vez la radiografía divina dice, el hombre por naturaleza no busca, ¿sí? Solo quería recordarles cuáles son los versículos porque creo que ya lo han escuchado, pero solo quería recordarles. Definitivamente, el hombre no busca a Dios. Ahora, como bien ya lo mencionamos, y quiero que veamos un versículo, Oseas 11:4. Vamos a regresar al Antiguo Testamento, Oseas 11:4. Oseas 11:4. Listo. Muy bien. ¿Quién lo tiene? Ya que Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. ¿en qué versión lo estás leyendo? La traducción viviente. Ok. Alguien que tenga Reina Valera, me gusta más. Por favor. ¿Ande? ¿Con cuerdas humanas así? Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Ok, pero te fijas la diferencia en decir guía a Israel a decir con cuerdas humanas, ¿qué? Los Los atraje. atraje, ¿sí? ¿Con lazos de qué? De amor los Con atraje. cuerdas de amor. Entonces, con cuerdas de amor. ¿Cómo nos atrae el Señor? Con cuerdas, como con cuerdas humanas, con lazos de amor. Lo único que estamos reforzando aquí es lo que entendemos, que el Señor entiende que nosotros por naturaleza no lo buscamos. La semana pasada leíamos eso, ¿no? Que el deseo continuo del corazón del hombre, ¿cuál es? El mal, el mal, el mal. Entonces, hacer el bien es buscar a Dios, pero el hombre hace el mal, no buscar a Dios. Y Dios con cuerdas de amor es quien atrae a las personas. Aquí viene una pregunta interesante entonces. Bueno, antes de hacer la pregunta, ¿cómo sabemos que son con cuerdas humanas y con cuerdas de amor? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién tiene que predicar el evangelio? Según la palabra de Dios, ¿quiénes tienen que predicar el evangelio? Mateo 28. Los discípulos. Vamos a Mateo 28, muchachos. Todos. Mateo 28. Hecho, 19. Responde por muchas. Ya se disculpa la función. Mateo 28, 18, 19, 20. ¿Quién lo puede leer, por favor? Amén. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, es un versículos muy conocidos que nos hablan que tenemos que ir y hacer discípulos, pero vamos a complementar este versículo con Juan 4, 35 y 45. Juan 4, 35 y 45. De hecho, Juan en ese versículo me gusta mucho más. Me ayuda a entender, mejor dicho. Juan 4, 35. Desde el 33, vamos a leer desde el 33.
Mateo, Juan 4:33, se me siguen con su vista, dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Bueno, Jesús les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y aquí viene lo interesante en el 35. No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Sí? Fíjense que el Señor no nos manda a recoger algo que no está preparado. Aquí el Señor los está mandando a recoger un fruto que ya estaba listo. Y es verdad, el Señor predestinó a los que habían de ser salvos, definitivamente, eso yo no lo dudo. Pero algo importante es que a nosotros nos manda a buscar eso, ¿sí? De hecho, podemos ver que el Señor es el que busca con un versículo muy clave. También está en Juan, no, perdón, en Lucas 19:10. Lucas 19:10. Este es un versículo que yo creo que nos va a dar más claridad sobre eso. Dice, ¿lo puedo leer? Por favor. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Muy bien, ¿qué vino a hacer? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Lo que se había perdido, dice su palabra. Entonces, es lo mismo con la oveja perdida, se busca lo que se había perdido. Pero el Hijo del Hombre es quien toma esa iniciativa de buscar. Él nos buscó a nosotros, ¿sí? Pero, como bien lo mencionaron, y lo reitero una vez más, claro, hay una elección. Nosotros no sabemos quién es elegido y quién no. Eso solamente lo sabe quién. Dios. Entonces, nuestra chamba es predicar el Evangelio porque ¿quiénes son los que van a responder al Evangelio? Ok, vamos a otro versículo, Hechos. Permítanme. Va a ser Hechos 13:18. Hechos 13:18. Entonces, verdaderamente, no es 18, perdón. 13:48, perdón, el 48. Definitivamente el Señor ha predestinado y el Señor ha decretado, ¿sí? La salvación. Pero es importante que nosotros hablemos las buenas nuevas, es importante que nosotros compartamos el Evangelio, porque la única manera que hay la manera en la que las personas alcanzan salvación, dice la Biblia, que la fe viene ¿por qué? La fe viene por el oír, El oír. ¿sí? Ujú. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, es importante que sea predicado con palabras el Evangelio, porque es por medio del oír que va a venir esa fe. Pero bueno, quiero que vean aquí en Hechos cómo es que aunque a muchos se les habló, vean el versículo 48, dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, oyendo lo que había pasado, lo que Dios había hecho. Los gentiles eran los que no eran judíos, se regocijaban, pero vean el punto después, dice, y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes fueron los que creyeron? A pesar de que muchos estuvieron expuestos a lo que estaba pasando en ese momento en la historia, ¿quiénes fueron los únicos que creyeron? Que glorificaban la palabra. ¿Qué más dice, hermana? Continúe.
Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Así es, todos los que estaban ordenados para vida eterna fueron los que creyeron. Aunque pudo haber muchos en ese momento, únicamente los que estaban ordenados para vida eterna fueron los que creyeron. Entonces nosotros no sabemos quiénes son. Nuestra responsabilidad es compartir la palabra. El Señor sí sabe quiénes son. El Señor nos dijo, el fruto ya está listo, solo recójanlo y lo recogemos por medio de compartir la palabra. ¿Por qué comento esto, hermanos? Porque, y ahora sí voy con mis preguntas incómodas. Muchas veces le decimos a la gente tiene una situación y le decimos a las personas, busca a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Que no hay quien busque a Dios. En ocasiones nosotros mismos mandamos a la gente que haga algo imposible en sus fuerzas. Como lo Porque si tú le hacemos. mande, Como cuando nosotros no lo hacemos. A veces. también, ¿no? Pero en ocasiones le decimos a la gente, busca a Dios. Cuando vuelvo a preguntarles, hermanos, ¿Dios los buscó a ustedes o ustedes buscaron a Dios? Dios nos buscó. ¿Se fijan? O sea, a veces vamos y le decimos a la gente, busca a Dios cuando dices, espérate, Dios te buscó a ti. Antes de que tú respondieras a su amor, Dios te buscó a ti. Les Amén. comparto un ejemplo y un testimonio para que lo puedan entender. Tengo un amigo que lo conocí desde la universidad y desde que nos conocimos siempre hemos platicado de la palabra de Dios. Él no es creyente, pero siempre ha tenido dudas y me pregunta. Y pasan los años, pasa un año o pasaban meses, bueno, estábamos en la universidad, pasaban meses, le pasaba algo y me volvió a buscar a mí y me decía, pero es que yo me acuerdo que la Biblia dice esto y yo me acuerdo que esto, ¿no? Y bueno, han pasado los años y pasan situaciones y siempre que se encuentran en situaciones, va y me busca porque él quiere entender qué está pasando. Y, y una vez hablando de las últimas veces que he hablado con él, le digo, definitivamente yo creo que Dios te está buscando. Yo creo que Dios te está buscando y te ha estado buscando desde hace mucho tiempo atrás. Dios te ha estado buscando, pero tú no quieres responder a su llamado. ¿Sí? Hermanos, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces, antes de que nosotros lleguemos a la vida de alguien, y más hablando de personas que no conocemos en el trabajo y demás, si ustedes lo piensan, antes de que nosotros hubiéramos llegado a la vida de esas personas que a lo mejor les hemos compartido el Evangelio, estoy seguro que antes de que tú y yo le hubiéramos compartido, alguien ya le compartió también. Y de alguna u otra manera ya tuvo o ya fue expuesto a eso. Entonces, eso habla de que Dios le está buscando. Eso habla de esa misericordia de un Dios que está buscando a esas personas. En algunos es más notorio que en otros, ¿sí? Pero aún en su búsqueda, solo van a responder ¿quiénes? Aquellos que son llamados, aquellos que son ordenados para vida eterna. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto que estoy tratando de decir? Nosotros podemos desgastarnos en que a veces quisiéramos que toda la gente crea y podríamos invertir mucho esfuerzo ahí y desgastarnos bastante en eso. Pero no tenemos que olvidar que la salvación es del Señor. Nuestro trabajo es hablar y Él es el que busca a las personas. No sé si a ustedes les platiqué la historia o no, pero cuando yo entendí que el Señor toma la iniciativa y cuando entendí este versículo de que los campos ya están listos, a mí me gustaba el evangelismo, me gustaba compartirle a otros de mi fe. Pero cuando yo me daba cuenta que la gente no respondía positivamente al mensaje, me frustraba, me molestaba, me desanimaba, porque yo decía, pues la gente no cree. Y si a lo mejor en algún momento yo llegué a pensar, y si a lo mejor lo que yo creo no es cierto, mi familia cree, ¿no? Porque a veces tu familia cree, pero pues nada más tu familia, tus amigos, tus vecinos no creen. Entonces, bueno, yo veía eso en mi vida. O luego, mi familia cree, pero vivimos a medias, ¿no? Somos medio hipócritas. Entonces,
Cuando empezaba a pensar todas estas cosas, yo decía, ¿qué está pasando? Bueno, cuando entendí el versículo de que los campos están listos para la siega, yo le dije a Dios en mi oración, Señor, ya estoy harto yo de buscar a mi manera. Yo ya he intentado, quiero que la gente crea y no crea. Déjame y permíteme conocer un fruto de los que tú dices que ya están listos, de los que casi casi nomás voy a agarrar la mano así y ya, van a creer. Y Dios me permitió tener una experiencia así, fue una experiencia muy hermosa. Claro, estuve orando bastante tiempo y les platico rápido, ¿no? Fue una historia, iba en el transporte público, en el tren ligero, se subió una persona, iba leyendo su Biblia y en mi corazón y en mi mente el Señor era como, háblale, habla con ella. Y, pero pues si trae una Biblia, ¿para qué le hablo? Pues ya trae una Biblia, ya, seguramente es cristiana, habla con ella. Hablé con esa persona, resulta que la persona no entendía mucho lo que decía la Biblia, la invitamos a un estudio bíblico y para no hacerle largo el tema, en un periodo menor a un año ella se bautizó y bueno, ella está casada con un amigo que es creyente y todo, pero fue bien padrísimo porque fue algo que no me frustré ni nada, o sea, el Señor ya estaba preparando, ese corazón ya estaba listo para ser recogido, entonces entendí ese versículo, donde los campos están listos, solo ustedes recojan eso. Y en ocasiones hacemos lo que dice el versículo, ¿no? Terminamos dando nuestras perlas a los cerdos porque no pedimos aún la sabiduría al Señor para saber dónde recoger. No estoy menospreciando a las otras personas, pero sí creo definitivamente que el Señor es el que está tomando esa iniciativa y nosotros tenemos que trabajar a la par con Él, no separados de Él. Y ejemplos bíblicos los tenemos. ¿Se acuerdan cuando el Señor quería salvar a Nínive? Y Jonás no quería, ¿no? Y cuando fue, el Señor salvó a Nínive así. ¿Por qué? Porque él ya tenía preparado eso. Entonces, Jonás quería hacer otra cosa, pero el Señor le mostró cómo lo tenía que hacer. Entonces, parte de del compartir el evangelio, creo que tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿dónde? Señor, ¿cómo? Señor, ¿con quién? Pónmelo enfrente. En lo personal, yo tuve que hacer esa oración casi por un mes y después me puso una persona enfrente. Y es algo muy grato. Y después de esa experiencia, ahora cuando comparto a alguien, siempre digo, Señor, sí por aquí o no por aquí, muéstrame, porque la verdad, los que lo hemos intentado, llega un punto donde es cansado, donde le argumentas a alguien y le dices, inviertes tiempo, ¿no? Y debates y lees, y no. Entonces, tenemos que ser sabios, o ahí en ese momento, por ahí no es, pero cuando tú vas y le dices al Señor, Señor, me someto, tú muéstrame dónde, vamos a tener otros resultados. Y bueno, todo esto surgió de esta parte del libro por la cuestión de que el Señor nos busca. Pero quiero que vean algo bien interesante. Esto que yo acabo de hablar tiene que ver con el Evangelio, con cómo el Evangelio llega y con cómo el Evangelio fue diseñado por Dios para obrar en las personas. Entonces, si ustedes se fijan, el Evangelio es algo que nosotros tenemos que conocer. Cada uno de nosotros tenemos que conocer el Evangelio. Y entonces se va a sumar una pregunta más a las 1940 preguntas que ya les he hecho, de las cuales solo me han respondido 2. Y la pregunta que se va a sumar como tarea es, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? De respuesta, por favor, espero una respuesta no corta. De verdad espero una respuesta no corta. No, la respuesta que no quiero es, el Evangelio tiene que ver con mensaje. ¿Significa mensaje? No, eso no. El Evangelio significa buenas nuevas. No, eso no. No estoy diciendo qué significa. O mejor dicho, para ser tal vez un poco más concreto, ¿en qué consiste y cuáles son las características del Evangelio? ¿En qué consiste y cuáles son las características del Evangelio? ¿Por qué les pregunto esto, muchachos? Porque yo me gustaría saber qué evangelio creen ustedes.
Ahorita que Madaí y Dani hablaban de la predestinación, híjoles, que es un tema bien interesante, pero hay personas que cuando creen en la predestinación, que no cuando creen, que cuando no entendemos la predestinación, nos hace sentirnos en un lugar muy seguro y tenemos que tener cuidado porque la predestinación le pertenece al Señor. A mí me corresponde responder al Evangelio. Otro problema de la predestinación es que ha dividido miles de iglesias. La predestinación, el no entender el concepto predestinación, ha dividido miles de iglesias y el no entender el concepto predestinación también ha rebajado la omnipotencia, la omnisciencia y la soberanía de Dios. Entonces, a veces la predestinación nos hace sentirnos seguros y tenemos que tener cuidado con eso, ¿sí? Pero también el ignorar el evangelio nos hace sentirnos seguros y también tenemos que tener cuidado con eso. Muchas veces vamos a la iglesia, estamos ahí como lo hemos venido hablando, ¿no? Por tradición, porque fue donde crecí, porque fue lo que me enseñaron mis papás. Pero ¿cuántos de nosotros soportaríamos un análisis, empezando por mí, a detalle de lo que creemos y por qué lo creemos? Con argumento bíblico. Ahorita yo les preguntaba si Dios nos busca o nosotros lo buscamos. Y es bien curioso que muy pocos o casi nadie contesta con un versículo. Todos contestamos lo que pensamos y no está mal. Pero yo puedo decir, yo pienso esto porque la Biblia dice esto. ¿Se fijan? Hay un libro muy bueno que se llama Piense conforme a la Biblia. Entonces, yo puedo decir, yo pienso esto porque la Biblia dice esto. Yo creo esto porque la Biblia dice esto. Algo que tenemos que tener como creyentes es siempre una respuesta bíblica, por lo menos 2 versículos, porque uno tal vez lo podemos sacar de contexto, pero cuando son 2, ya entre 2 versículos se ayuda para que no se salga tanto de contexto. Entonces, esta pausa la hice, perdón, porque me llama mucho la atención eso. A nosotros, como hijos, es Dios quien nos buscó, con un propósito que ya hemos venido hablando de ese propósito. Realmente nosotros respondemos a su llamado, nosotros respondemos a esa búsqueda cuando el Señor se acerca a nosotros. Me encanta entonces saber que aunque ustedes y yo, siendo incapaces de poder adorarlo, aún Adán y Eva en su rebeldía, podemos ver el amor de Dios, aún Adán y Eva en su incapacidad, igual que nosotros en nuestra incapacidad de buscar a Dios, Dios se inclina a buscarnos. Y eso es maravilloso y eso es muy glorioso, que aún en nuestra incapacidad de buscar a Dios, porque ninguno de nosotros busca a Dios correctamente, pero Él se inclina a buscarnos. Y esa es una razón por la cual podemos adorarlo y esa es una razón por la cual podemos bendecirlo. Alguien podría decir, me siento privilegiado. Tal vez, pero yo creo que en lo personal eso me hace sentirme expuesto, me hace conocer más de lo que hay en mí y cuán grande ha sido el Señor para guiarme hacia Él, para traerme con cuerdas de amor. Ese versículo que leímos de Oseas, que dice, con lazos de amor te ha traído. Hermanos, muchachos, piénsenlo. Una y otra vez nosotros haciendo las cosas. Bueno, antes de concluir esta idea, ¿han visto en las toridas o toridas, no, ¿cómo se llama? En las corridas de toros, cuando se sueltan a los novillos, a los toritos, y que luego empiezan a lazarlo, ¿se llama lazar? ¿Sí se llama lazar? ¿Toros o no sé cómo Sí, se llama eso? Lázaro, sí. Ajá. ¿Y qué pasa? Platíquenme qué pasa cuando lazan a un toro. Ay, no, no me ¿Qué gusta. pasa, Jackie? Pues es ¿Cómo que lo hace?
Sufre, lo jalan y lo están medio ahorcando. Imagínense que el Señor nos hubiera traído con ese tipo de cuerdas, ¿no? Como lo hacen a un toro. O sea, que eso hubiera sido horrible. Un Dios que nos... Y entonces aquí también hay que entender algo. Fíjense, es que este tema es bien importante porque luego pasa una situación en la vida de las personas o te pasa una situación en tu vida y dices, le dices a alguien, por ejemplo, alguien pierde sus hijos y le dices, seguramente Dios te está buscando. Pues no, o sea, no, no es lo que te pasó esto porque Dios esto. No, no es así. Sí, no, no es así. No es que te pasó eso por, o sea, una vez escuché a una persona que había perdido un hijo y el sujeto estaba bien enojado que por qué Dios y la otra señora le decía, Dios te quitó a tu hijo por... O sea, no, 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 no. Hay otra respuesta para eso, pero no tengamos que embarrar a Dios siempre en esas cosas tan trágicas y terribles, ¿sí? Porque, reitero, si nosotros leemos su palabra, ¿qué dice? Con lazos de qué? De amor te atrae. De esa manera yo te atraigo hacia mí con amor, con compasión, con bondad. Es la manera en la que el Señor nos atrae con Él. Y entonces, yo comento todo esto, hermanos y muchachos, porque es importante que conozcamos al Dios en el que creemos. Porque si yo no conozco al Dios en el que creo, ¿cómo lo voy a adorar? Yo no puedo adorar a un Dios al que no conozco. Pregunta, muchachos, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿Dios mató a los primogénitos de quién? ¿De Israel o a los primogénitos de Egipto? Adelante, Fer. Dios mató a los primogénitos en sí de Egipto, pero si algún israelita no puso la sangre del cordero, no y celebró su Pascua, también También, pecó. ajá. Pero entonces el juicio era para todos Pero aquellos, todos. ¿sí? Que no eran de él. Y a los suyos, ¿qué los hizo? Los protegió, los guió. Entonces ahí podemos ver esa parte, o sea, esos lazos de amor. Ahora, ahí hay un trasfondo más, ¿no? Si me meto, vamos a estudiar mucho. Ese cordero significa que toda la ira que Dios iba a derramar, que también toda la ira que Dios derramó en Egipto, también la merecía Israel. Pero toda la ira que Dios pudo haber derramado en Israel, ¿en quién la derramó? En los corderos. En Cristo, porque ese cordero representaba a Cristo. Los corderos que fueron sacrificados en ese día y la sangre que fue eh, puesta en los dinteles representaban el sacrificio de Cristo. Entonces, toda la ira que Dios derramó en Egipto era la misma ira que iba a derramar en Israel, pero por el Cordero de Dios fue en él en quien derramó eso. Y ahí están otra vez los lazos de amor con los cuales Él nos atrajo. Esa es la manera en la que Él nos atrae. Esa es la iniciativa que Él toma. Esos lazos de amor, no crean que son cuerdas románticas. Y aquí quiero que también quede claro algo. Los lazos de amor de Dios no son cuerdas románticas, son cosas muy diferentes. El romanticismo y el amor son cosas muy diferentes. Los lazos de amor de Dios no son cuerdas románticas. Y Él nos trajo con esos lazos de amor a cada uno de nosotros para que lo adoremos, para que disfrutemos de Él. Pero tú y yo no vamos a poder entender cuán preciosos son esos lazos de amor si tú no entiendes la condición en la que te encuentras. Con esto me voy a callar porque creo que Fer quería decir algo más. Tengo un tío que el Señor lo sacó del alcoholismo de una manera, ya falleció, mi tío ya partió con el Señor, pero el Señor hizo un milagro en su vida de una manera tremenda. De una manera tremenda lo salvó y de un día para otro él dejó el alcoholismo. Él, todo el dinero que ganaba muy bien, todo lo gastaba en alcohol.
invitaba a sus amigos y podía mantener la fiesta 3 días y luego volver a trabajar y mantener la fiesta otros 3 días. Ganaba muy bien. Pero cuando el Señor lo salvó, él rompió de tajo eso. Jamás, jamás volvió a tocar ni una sola gota de alcohol. Y cuando él conoció la iglesia y empezó a ir y se preparó en el seminario y todo, y él veía a los muchachos que iban a la iglesia, cómo se portaban, y un día en la congregación donde él enseñaba con lágrimas en los ojos decía, yo no sé si esté bien lo que a veces pienso, y en mis oraciones yo le he dicho al Señor, Señor, no sé si está bien esto, pero yo creo que a veces necesitas a todos esos que dicen, a todos esos que se dicen tus hijos, permitir que el mundo les dé una zarandeada, permitir que Satanás les dé una revolcada, pero fuerte, y después sacarlos con tus lazos de amor para que ellos puedan entender lo maravilloso que eres tú. Y creo que es verdad, muchachos. Muchos de nosotros menospreciamos el sacrificio por costumbre. Yo en lo personal lo vuelvo a repetir. A mí, yo creo que en lo personal a mí me hizo daño nacer en un hogar cristiano. De cierta manera, a mí me hizo daño nacer en un hogar cristiano. Yo hablo por mí. Y a veces cuando yo conozco personas que nacieron en un hogar cristiano, yo les digo, aguas, cuidado, porque te confías y menosprecias el sacrificio de Cristo. Cuidado, cuidado. Gloria a Dios porque Él nos buscó. Gloria a Dios porque Él tomó la iniciativa para traernos a Él. Fer, ibas a decir algo. Sí, Elías, gracias. Pues es que más que nada, como recalcando un punto, ¿no? Lo que dices cuando no conocemos al Señor, fácilmente nos equivocamos las cosas, ¿no? Porque si no conozco al Dios que yo adoro, pues fácilmente puedo pensar que en sí la adoración es lo que yo hago, ¿no? O sea, el ir a tocar, el ir a acomodar cables, ¿no? El barrer mi casa, ¿no? Y realmente eso no es, o sea, no son las acciones solas en sí, sino es el adorar en espíritu y en verdad en esa comunión, en esa cercanía con Dios. Y es que eso, mira, la verdad es que eso también nos pasa mucho, ¿no? Cuando ignoramos quién es Dios, nos pasan los problemas, nos pasan las situaciones, nos pasan la carga de trabajo, muchas cosas, ¿no? A lo mejor la carga de los estudios, las presiones por parte del mundo, ¿no? El enemigo que hace que se nos olviden cosas, ¿no? Porque hay mucha publicidad y mejor vemos la tele o vemos el Netflix o cosas así, ¿no? Etcétera, y dejamos de estar en comunión con Dios, ¿no? Escuchamos tantas voces y tantas cosas alrededor de nosotros que dejamos de escuchar a Dios. Y incluso lo que tú decías la vez pasada, hay muchos mensajes de nada más un versiculito así bien bonito en una imagen o un Dios te bendiga en este día, ¿no? O cosas así, ¿no? Que parecieran como que vienen de Dios, pero realmente puede ser nada más como una forma que nosotros creemos que estamos teniendo comunión con Dios porque compartimos la imagen, esa imagencita que nos llega así, la mismo la compartimos, pero no meditamos en ella, no vemos si está en la escritura, no vemos si está en un contexto, muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que nada más comentando eso que tú dices, a cosas un poquito prácticas, ¿no? No podemos Claro, claro. así. Bueno, eso. Sí, no, está muy bien. La verdad, si se fijan y regresamos otra vez rápido al título de este libro, porque yo sé que no avanzamos más que una hoja y media, pero para mí era importante detenerme en esto porque el título del libro, si lo pones ahí, Fer, hacia arriba, por favor, llamero, ahí va, ya te pasaste. El título del libro dice El descubrimiento de la esencia del ser humano. Y algo que quiero que es parte de la esencia del ser humano, que por naturaleza no busca al Dios verdadero.
El ser humano, por naturaleza, no busca a Dios, busca una religión, busca algo que lo libre, pero no busca a Dios. Por eso es que quería que leyéramos los versículos y por eso todo esto que a lo mejor para algunos fue pesado, pero porque quiero que podamos entender, por naturaleza no buscamos a Dios. Fíjense, qué diferente, perdón, es orar. Señor, salva a fulano. Y de hecho, a veces oramos así, Señor, salva, salva. ¿Se fijan? A nuestra oración es correcta. ¿Por qué? Porque le decimos al Señor, toma la iniciativa, sálvalo, búscalo, ¿sí? Obra tú, Señor, sálvalo. No decimos, o bueno, algunos sí lo hemos hecho, tal vez, Señor, que fulano te busque. No, no, no. Señor, tú salva porque tú sabes hacerlo. Y ayúdanos, Señor. Ponnos enfrente los campos que están preparados para que sean recogidos. Porque también algo es cierto, muchachos, en la medida que todos crean, cuando crea el último que fue destinado para salvación, es en el momento que Cristo va a regresar. Entonces nosotros, si de verdad queremos que Cristo regrese, pues tenemos que rogar al Señor que nos ponga enfrente. Y muchachos, ustedes a lo mejor, yo espero que el Señor regrese pronto, pero realmente veo a la iglesia cada vez más fría y no sé, no sé cuánto más tarde en regresar. No sé si me toque a mí estar aquí o no, cuando el Señor regrese. Pero si no, muchachos, ustedes tienen que ponerse a chambear, tienen que ponerse a, a buscar lo que se ha perdido, ¿sí? No buscarlo, el Señor iba a buscar lo que se perdió, no lo que no se tenía, sino lo que se perdió. Y pierdes lo que tienes, no puedes perder lo que no tienes, ¿sí? Entonces, la esencia del ser humano, concluyo y repito, es que el ser humano no busca al Dios verdadero, buscará una religión, buscará algo que adorar, pero no busca al Dios verdadero. Dios se acerca a él, con cuerdas de amor se acerca a él. Para poder adorar a ese Dios que nos ha buscado, tenemos que conocerlo, tenemos que entender y rogarle al Señor que nos enseñe de dónde nos ha sacado. Mucha gente piensa que Dios la sacó del alcohol, eso no es la salvación. Que Dios haya sacado a alguien del alcohol, eso no es salvación. Por eso es que aquí viene la tarea otra vez, ¿sí? ¿En qué consiste el Evangelio y cuáles son esas características del Evangelio? Y va a ayudarles mucho esto. Y si quieren algún libro donde buscar, bueno, hay un libro que se llama El Evangelio según Jesucristo. Repito, el nombre del libro es El Evangelio según Jesucristo de John MacArthur. En PDF lo pueden encontrar. Y ese libro trae mucho argumento del Evangelio. Los puede ayudar, no sé si en una semana, pero les puede ayudar. Nos puede ayudar a responder la pregunta. Bueno, hasta aquí vamos a dejar, vamos a terminar, ya son las 10:16. No sé si alguien me puede ayudar, vamos a orar. Lu, ¿nos despides en oración, por favor? Sí, No voy a hermano. hacer comentarios ahora y preguntas porque de verdad quiero que vayamos a descansar temprano. Señor Padre amado, te damos gracias por este momento que nos permitiste conocer más de ti, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos que nos podemos reunir y por los que no también, Señor amado. Te rogamos que en esta noche tú nos lleves en paz y que esta palabra que tú hoy nos diste quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones, podamos discernir, Señor, y podamos entender y dimensionar lo grande que tú eres, amado Padre. Te ruego por cada uno de nosotros que sea tu Espíritu Santo guiándonos, instruyéndonos, Señor, dándonos paz y armonía en nuestros corazones y nuestras mentes. Que cualquier duda, Señor, sea despejada y que en la noche, Señor, pueda ministrarnos tu Espíritu Santo. Así es, Señor. Danos paz y tranquilidad en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo ruego. Amén. Amén.
Y antes de que se desconecten, solo quiero dejarles este pensamiento. Tú y yo no somos salvos porque fuimos muy inteligentes para creer en Jesús. Tú y yo no somos hijos de Dios porque, yo nací en un hogar cristiano y por eso conozco a Jesús. No. Tú y yo no somos mejor que nadie. El Señor nos buscó. Y no hay nada por lo que ustedes y yo podamos decir, soy mejor. No hay nada por lo que ustedes y yo podamos presumir, soy hijo de Dios. Eso es ser altanero. No, no merecíamos eso. Tú no hiciste nada, absolutamente nada, para que Él se acercara a ti. De hecho, hay un versículo que dice que de lo vil y de lo menos escogió Dios. Nos gusta mucho y es muy bonito pensar que Él me ha escogido, pero muchas veces olvido que yo soy de lo vil y de lo menos. Cuando te veas en el espejo mañana temprano antes de irte al trabajo o a la escuela, recuerda que eres de lo vil y de lo menos. Y si hoy te ves en el espejo antes de irte a dormir para lavarte la cara, recuerda que eres de lo vil y de lo menos. De lo que nadie daba nada, el Señor dio. Pero Él fue el que tomó la iniciativa. No porque tú seas lo mejor, como le dijo al pueblo de Israel, no porque seas mejor que todos los pueblos, sino porque eras el peor. Parte de entender el Evangelio, yo me voy a adelantar con la respuesta, es entender verdaderamente en la mente y en el corazón tu condición. Pero cuando en ti y en mí hay orgullo, vanagloria, altanería, quiere decir que no hemos entendido verdaderamente de dónde nos ha sacado el Señor. Los dejo con ese pensamiento, no quiero que se desanimen, solo quiero que podamos entender quién es nuestro Señor y quiénes somos nosotros, la condición nuestra. Gracias por su tiempo, que tengan buenas noches, el Señor los bendiga y que los bendiga esta semana, que tengan descanso, de verdad pido que tengan descanso porque sé que han sido, bueno, no sé, pero para mí este año ha sido muy pesado. Entonces, pido que tengan descanso, los veo en el rostro de muchos. Entonces, descansen, por favor. ¿Qué dice primero los Corintios, Fer 1:28? Lo pusiste ahí. Ese versículo que decías que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así es, así es. Pero es importante que entendamos, hermanos, es importante entender de dónde. Es importante decir, yo soy lo vil, yo soy lo peor, yo soy yo. No decir, Fernando es lo vil y lo peor. No, no, no. Tú eres lo vil. Aunque seas muy inteligente, aunque tengas 1000 títulos, aunque seas, tú sigues siendo lo vil y lo peor. Eso nunca va a cambiar. Seas lo que puedas lograr, nunca va a cambiar. Y eso es importante en la obra del Evangelio. Que tengan buenas noches, que descansen una vez más. Gracias. Cuídate Gracias. mucho. Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias, Dios igual. bendiga.